encuentran? Espero que se encuentren muy bien en este día. Bien, estoy por aquí en el área de laboratorio. Hoy vamos a trabajar lo que es el método científico. Vamos a desarrollar de una manera muy práctica y breve lo que son los pasos del método científico. Yo sé que mi compañero Juan ya le estuvo explicando en teoría en qué consiste el método científico, pero de manera resumida me gustaría explicarle un poquito lo que es la importancia del método científico y por qué en la ciencia es tan utilizado. O sea, al momento de establecer una ley, al momento de los científicos desarrollar un experimento, ellos lo hacen en base al método científico. ¿Por qué? Porque en la ciencia tú me puedes decir a mí que ese marcador es blanco con negro, pero en la ciencia se debe de saber, se debe de llegar a un punto del por qué ese marcador es blanco con negro. O sea que la ciencia no se queda solamente en que surgió, la ciencia va más allá, la ciencia pregunta el porqué de las cosas, la ciencia pregunta el por qué surgió X cosa. Por eso es que la ciencia se opone tanto a lo que es la fe, porque mi fe me dice a mí que yo tengo que creer para ver, pero la ciencia te dice a ti que tú tienes que primero ver, experimentar, no solamente ver y creer. La ciencia te dice a ti que tú tienes que ver, tú tienes que observar, como habla aquí en el primer punto, tú tienes que experimentar para tú llegar a una conclusión, para tú determinar. Lamentablemente no todas las hipótesis que se plantean en lo que es la ciencia llegan a una conclusión. Ustedes saben que para que se establezcan leyes en la ciencia se deben de agotar lo que son los pasos del método científico, pero no siempre esas hipótesis se pueden descubrir o se pueden alcanzar. Un ejemplo, hoy nosotros vamos a hacer un mini experimento que nosotros podemos llegar a la conclusión de ese experimento, pero no siempre en la ciencia se puede llegar a la conclusión de un experimento. Bien, hoy vamos a trabajar, les recuerdo antes de iniciar que yo les estoy explicando esta práctica, pero también yo le voy a estar colocando el manual, o sea, lo teórico yo se lo voy a colocar y debajo de cada práctica va a estar la tarea, o sea, las preguntas que ustedes deben de responder siempre se van a encontrar al final de cada práctica. Por si tienen alguna duda, saben que también me pueden escribir si tienen alguna inquietud, si no entienden el punto. Bien, aquí iniciamos con lo que son los pasos del método científico. Iniciamos con lo que es la observación. La observación es el primer paso establecido en lo que es el método científico. ¿Por qué es el primer paso? Porque yo primero observo, yo primero visualizo lo que yo quiero trabajar. Un ejemplo, yo tengo en este caso ese lapicero, yo observo el lapicero, yo quiero saber el por qué ese lapicero tiene un color naranja. Yo primero observo el lapicero y me hago preguntas, o sea que también, aunque no está aquí escrito, por medio de la observación nosotros llegamos a preguntas. Nos preguntamos el porqué de las cosas. Luego de que nosotros observamos y nos preguntamos el por qué surgen las cosas o el por qué, hablando del lapicero, tiene ese color naranja, yo voy a plantear una hipótesis. La hipótesis es una afirmación no verídica. O sea, ¿cómo una afirmación no verídica? Claro, la hipótesis es mi afirmación, pero no es verídica, porque esa afirmación a la cual yo llegué, yo debo de comprobarla a través de lo que es la experimentación y análisis de datos, y luego que yo llegue a una conclusión, yo puedo determinar si esa hipótesis es verídica o no. Entonces, mi hipótesis, bueno, yo entiendo que el lapicero es de color naranja porque le agregaron un colorante. Esa es mi hipótesis. Yo tengo que descubrir si eso es cierto o no. Por eso yo le decía que en la ciencia hay muchas hipótesis que se quedan inconclusas, que no se llega a una conclusión, se quedan en el aire y se quedan abiertas. Luego de la hipótesis yo voy a experimentar para yo comprobar o negar la hipótesis que yo planteé en el principio. Y a través de esa experimentación yo voy a utilizar lo que son análisis de datos. Yo voy a analizar los datos
para yo determinar si esa hipótesis es verídica o no. Y luego de que yo realizo la experimentación, que yo analizo los datos, que yo busco los recursos que yo deba de buscar, los recursos que yo vaya a necesitar, para finalizar yo vengo a lo que es la conclusión, donde en la conclusión yo me voy a ir desde el último paso, yo voy a saltar al primero y al segundo. ¿Por qué? Porque en la conclusión es que yo voy a confirmar que esa observación y esa hipótesis sean verídicas o no. Bien, si tienen alguna duda, vuelvo y les repito, me pueden escribir, me pueden preguntar, porque para eso estamos, para aprender. Entonces, en el día de hoy vamos a trabajar una hipótesis. La hipótesis que yo tengo el día de hoy es: el volumen del agua aumenta al colocar, o sea, el volumen del agua de un recipiente aumenta al momento de colocar una piedra debido a la masa de esta piedra. Entonces, ¿cuál es la observación? Recuerden que el primer paso del método científico es la observación. Yo observo, miren aquí, yo voy a colocar la piedra. Yo coloco la piedra. Yo veo que la piedra se va al fondo y que el volumen del agua aumenta un poco. Y yo, pero ven acá, ¿y por qué aumenta el volumen del agua? ¿Y por qué la piedra se va al fondo del recipiente? Entonces aquí yo me voy a plantear mi pregunta en la observación: ¿por qué el agua, cuando le coloco, o sea, por qué aumenta? Déjenme arreglarlo aquí porque no coloqué la pregunta completa. Aquí, ¿por qué aumenta el volumen del agua? Del agua, ahora sí. Cuando coloco una piedra, esa es mi observación. Yo observé que aumentó, entonces por eso yo me hago la pregunta de por qué aumentó. Ahora bien, mi hipótesis, luego de que hago la observación, que planteo una pregunta, yo voy a plantear mi hipótesis. Bueno, como yo no soy científica, como yo no sé nada de ciencia, en mi ignorancia yo voy a decir, según la lógica humana, porque aquí vamos a entrar a la lógica. Bueno, según lo que yo puedo observar, el volumen del agua aumenta cuando yo le coloco la piedra debido a la masa que contiene esa piedra, porque como la piedra pesa, en buen dominicano la piedra pesa, le hace peso al agua y el agua automáticamente aumenta. Eso fue lo que yo planteé, esa fue mi hipótesis. Ahora yo voy a pasar, ya yo agoté la observación, ya yo observé, ya yo me planteé mi hipótesis como buena aspirante a científica, pero ahora yo voy a experimentar. En el momento de la experimentación yo tengo que utilizar lo que son análisis de datos, porque cuando yo analizo, cuando yo busco qué significa análisis de datos, que yo debo de buscar en internet, que yo, claro, en páginas confiables, yo debo de buscar lo que es la densidad, lo que es el volumen, del por qué cuando yo le coloco la piedra al recipiente de agua, ¿qué es la piedra? ¿Por qué la piedra se va al fondo? ¿Por qué aumenta el volumen del agua? Yo debo de calcular todos esos análisis, yo debo de realizar todos esos análisis para yo poder llegar a una conclusión. Entonces, cuando yo me voy a investigar, cuando yo me voy a analizar, yo observo y puedo deducir, puedo llegar a una conclusión de que la piedra es un mineral y que la piedra es más densa que el agua. ¿Y qué pasa cuando la piedra es más densa que el agua? Cuando la piedra es más densa que el agua, lamentablemente la piedra no va a flotar en el agua. ¿Qué va a hacer la piedra? La piedra se va a ir al fondo de la superficie y el agua va a aumentar el volumen. ¿Por qué? Porque el agua tiene una masa que no le corresponde y por obvias razones va a aumentar el volumen del agua. Ese fue mi análisis. En el momento de la experimentación, con datos verídicos, yo pude llegar a ese punto. Entonces, ya luego de que yo realizo esa
experimentación que yo puedo determinar el por qué, yo voy a llegar a lo que es la conclusión, y cuando yo llego a lo que es la conclusión, yo voy a plantear y yo voy a determinar si la hipótesis que yo planteé en el principio fue verídica o no lo fue. Entonces ahí en la conclusión es que yo voy a poder determinar si mi hipótesis que yo planteé se puede establecer o no, si es una teoría o es verídica. Yo espero que hayan entendido este punto. Es muy importante, en la ciencia es muy importante tomar en cuenta lo que son los pasos del método científico para realizar cualquier cosa, para investigar cualquier punto. Es necesario utilizar el método científico porque la ciencia no adivina, la ciencia no imagina. Porque si nos vamos al punto, la hipótesis es como mi imaginación, lo que yo entiendo que es. La hipótesis puede ser cualquier cosa, pero cuando tú agotas los demás pasos del método científico, tú te vas a dar cuenta si la hipótesis fue un producto de tu imaginación o de lo que tú viste o es la realidad en lo que es la ciencia. Yo espero que hayan entendido. Vuelvo y les repito, cualquier duda, estoy a su entera disposición. Y continuaremos en la siguiente semana. La siguiente semana vamos a trabajar cómo determinar la densidad de una sustancia, que en este caso vamos a utilizar la sustancia más conocida por todo, que es el agua. Así que hasta la próxima y muchísimas gracias por su tiempo. Bye.